No, porque quería ver y la señal está bien. Y no, esto tengo todo bien. Para que no ocurra lo que ocurrió con Tucumán. Ustedes están siendo los conejitos de India. Pero bueno, plantear un conflicto que se haya dado y traten de ver si el conflicto fue realmente puesto en consideración. El conflicto en sí, si se generó un enfrentamiento de posturas, de razonamiento, o eh, se generó alguna situación violenta. Eso es lo que quiero que puedan diferenciar. El conflicto en sí como una cuestión de conocimiento, de aprendizaje, o solamente fue una cuestión de ego de postura. Piénsenlo y traten de relatarlo en ese sentido. ¿Se entiende lo que estoy planteando? La problemática, por esto es la situación, toda problemática tiene que llevar a la construcción de un conocimiento. Sí, por eso se hace ciencia a partir de un conflicto. Se tratan de buscar soluciones. La tercera alternativa lo que plantea es la construcción de sinergia entre dos personas para favorecer una única postura de resolución. Cuando cada uno cree que es válido su camino, se está olvidando del camino conjunto, de nuestro camino. Y ahí es donde surgen los problemas en las escuelas, porque en vez de enfocar el conflicto en sí o en la problemática, se enfocan en postura y en pensamiento o en razonamiento que lo alejan de ese conflicto en sí. Por eso lo que yo pido es que si ustedes tienen un hecho, que piensen, que se acuerden, digan, traten de analizar dónde se paró la gente de ese conflicto. ¿En su postura o en el propio conflicto? Porque ahí es donde tiene que mirar el director o el inspector y tratar de analizar esa situación. ¿Entienden eso? Bien. Entonces, si pueden plantearse cómo se da esa situación, ahí podríamos hacer un análisis distinto y empezar a ver el conflicto realmente, no ver las posiciones de las personas. ¿Entiende? Porque eso es lo de menos. Lo que tiene que ver acá es el conflicto y cómo se lo trabaja, cómo se proyecta a partir de ahí. Gracias. ¿Se entiende? Porque si no, estamos continuamente parados en una postura que no podemos salir de ahí y no estamos haciendo sinergia con el otro, no estamos sumando las potencias que tenemos. ¿Se entiende? Lo que yo te pido es, acá, cualquier cosa que te haya pasado esta semana, que vos digas, esto fue un verdadero conflicto, esto nos complicó. Y ahora vemos cómo, desde tu relato, cómo se paró eso. ¿Ah? Está Silvia todavía ahí. La verdad que nunca había usado el celular para esto. Te veo vos solo. No sé por qué. Nacho. No, hay dos personas más. Estela. Ya encontré cómo. Listo, genial. Ya veo que está Silvia también. Silvia, si podés, pensar en un conflicto y está alguien de Ituzaingó, que no sé. Centeno. Rosa. ¿Se entiende el planteo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos, ¿sí? A generar un enfrentamiento. Muchas veces ese enfrentamiento se traduce en una situación violenta, ¿sí? Porque no sabemos escuchar, porque no sabemos expresarnos, o porque como sentimos que el otro no nos oye, tenemos que gritar más. Y entonces nos olvidamos del conflicto en sí. El conflicto y el problema, nosotros estamos culturalmente lo pensamos como algo negativo. Y la realidad, el problema no es algo negativo.
lo que es el puntapié inicial para generar ciencia. Y todo científico parte de un problema, parte de un conflicto y quiere resolverlo. Ahora, nosotros queremos resolver el conflicto o por lo menos traten de pensar en situaciones y si en estas situaciones se trató de llevar adelante la resolución del conflicto o más bien cada uno estuvo parado en su postura. ¿Se entiende? Si alguno tiene algún relato, hágalo y tratemos de analizar eso. Ah, no quieren hablar, pillo. Bien, así. Hablen, hablen. Y yo estoy con la clave de mi computadora que no la puedo sacar. Qué lindo. Mariano, vas a decir algo, Nito. No tuve ninguna situación así conflictiva esta semana, pero ¿No? ¿Nada? A ver, no, por ahí fue, pero no, con los alumnos en sí, sino por ahí con el regente, que por una cuestión de licencias, por ejemplo. a ver, dale. Bueno, ahí no, el regente no tenía en claro la reglamentación y bueno, y, y no nos quería dar supuestamente los 5 días que nos corresponden por el estatuto docente para tomarnos la licencia pre-examen. Bien, bien, vamos ahí. Vos vas a rendir un concurso o una prueba de selección. Prueba de selección. Bien, entonces el estatuto no te cubre. Y la resolución 688, que es la que reglamenta el estatuto, tampoco te cubre. ¿Qué te cubre a vos? Nosotros pusimos en el Drive, dentro de una carpeta que dice Material 2022, una resolución que encuadra a quienes van a presentarse a prueba de selección. Porque el estatuto, si vos lees el 114, el 1, 3 o el 1.4, creo que es, sí, dice, 1.4. Sí, que dice que es para concurso. Y vos no estás dando un concurso, es para un cargo con estabilidad. Y tu cargo que vas a rendir prueba de selección no tiene estabilidad. Entonces vos tenés que llevarle copia de la resolución, no lo que dice el estatuto, porque lo que dice el estatuto a vos en particular y a todos los aspirantes de prueba de selección no los encuadra. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. ¿Cuál fue el enfrentamiento que tuviste con el regente? ¿Hasta qué nivel llegaron de enfrentamiento? No, llegamos a que se lo planteamos y bueno, al principio dijo que no nos iba a otorgar esa licencia. Y bueno, después se ve que repasó la reglamentación y bueno, y al final terminó diciendo que teníamos razón y nos pudimos tomar la licencia. Bien. Hay otra cosa más. Primero, hay un error de concepto. Bien, aunque yo siempre digo conceptualicen primero, conceptualicen. Bueno, ahí hay un error de concepto. No es un concurso, es una prueba de selección. Y por otro lado, hay otro error de concepto. El regente no otorga licencias. Son un derecho estatutario. Él no tiene la potestad de otorgar licencias. Ni tampoco ustedes lo van a tener como directores o como inspectores. Si ustedes entran en el marco de una norma y la norma, de acuerdo a su situación, dice que les corresponde, por ley o por una norma. Bien, pero no se las otorga a nadie. ¿Se entiende esto? Nadie tiene la potestad de otorgar. ¿Por qué? Porque después nos confundimos cuando estamos en un cargo. Decimos, yo te doy. No, yo no te doy nada. Lo plantea la norma. Ahora bien,
hagamos un repaso de esto, porque está bueno esa situación de conflicto. Ahí todos pueden aprender. Primero es, ¿cuál es la situación que tenemos que enmarcar? La situación es de un aspirante de pruebas de selección, no un aspirante de concurso. ¿Qué dice el estatuto? El estatuto no se interpreta, una ley no se interpreta. Lo que dice es claro, dice que se le otorga una cantidad de días de licencia, de examen y preexamen a alguien que está en un concurso, no en una prueba de selección. Ahora bien, ¿qué pasó después? Eso está reglamentado y en el decreto 688 que reglamenta las licencias dice cómo se deben otorgar esas licencias. En ningún lado de la 688 habla de prueba de selección. Por lo tanto, un aspirante que no va a tener estabilidad laboral no tiene ese derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el año 2009 hubo un acuerdo paritario y porque había mucha demanda. Antes no se hacían tantas pruebas de selección como ahora, pero en el 2009 como que explotó la cosa y hubo aspirantes por todos lados. Entonces dijeron, bueno, se nos está yendo de las escuelas toda la gente, no tiene licencia, te pasan por enfermedad y no pueden ir a vivir, te pasan por familiares enfermos. Entonces, ¿qué hicieron? En un acuerdo paritario del 2009 se los incluye en una resolución. Entonces, esa licencia particular tiene una resolución para los aspirantes. La podés bajar del Drive, está en esa carpeta que te digo, y ahí se lo llevas mañana la copia a tu regente y ambos dos te piden disculpas porque él tenía razón por una parte y vos tenías por otra. ¿Te das cuenta? Porque ambos dos se pusieron en una posición, pero no tendieron a resolver el conflicto. Eso es un ejemplo claro. No se fueron a las manos, no se mataron, no se insultaron, no llegaron a un enfrentamiento violento. Pero ¿qué pasa si esto tiene otros intereses? Entonces, y puede haber otro detrás que esté caldeando la situación, ¿no? ¿A dónde podemos llegar? ¿Sí? O vos decís, che, ¿por qué no me pasaste la fecha como me corresponde? Me descontaron 5 días del sueldo. Y vos decís, te descontaron 5 días, era tu sueldo, encima en estas situaciones que todo cambia de precio, qué sé yo, vas medio loquillo a la escuela y le reclamas de mala manera. No, porque pasa, esto pasa. Entonces, es por una situación de desconocimiento. Generalmente los conflictos no se resuelven por desconocimiento y llega a situaciones bastante elevadas de violencia. Bien, señora Centeno, que la veo ahí, Rosa, ¿usted qué plantea? A ver, no te escucho, estás muteada. Buenas tardes, estoy mirando el estatuto y el actualizado nombra al decreto 688, Sí. también esto que está diciendo, que es así. Sí, pero en el decreto no está, ¿eh? Está en la resolución. Hay una resolución específica para aspirantes de pruebas de selección. Acuerdo paritario del 28 del 8, dijiste vos. Del 2009. 2009 y 2008 hubo distintos. En el 2008 hubo para otras cosas y en el 2009 porque después se generó la disposición 65 del 11 a partir del acuerdo paritario. 2 años después se reglamentó en la Dirección General de Escuelas. Primero fue un acuerdo paritario. En ese acuerdo entran que puedan rendir los preceptores, los bibliotecarios, los jefes, los MATP, que haya un listado único y que se vaya peinando el listado, y entra la licencia de las pruebas de selección. Fíjate, fíjense en la carpetita en el Drive y ahí está la resolución. Esto que vos decías, justamente porque a veces no rendimos solo para una prueba, llámese directivo,
Si no lo hacemos en mi caso fue para secretaria, para directivo y también para inspectora. Claro, y fíjate vos, ponele educación, Entonces, realmente, educación física y artística, te lo hacen en todos los niveles si pueden. Y entonces el tipo no lo hace nunca. Pero claro, también limita esta situación. Un directivo, sí, un directivo que tiene un personal que está faltando de esa manera, también es un conflicto para él. Yo no creo que el regente lo haga de mala leche. Lo hace porque se le descompagina el servicio. Cuando ustedes estén en el servicio, claro, van a ver las cosas desde otro lado. Que eso también es un tema del conflicto, poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? El regente tiene que sí, ponerse en el lugar del docente ante un descuento posible y el docente también tiene que ponerse en el lugar del regente en cuanto a generar un buen servicio. Si no se me va un personal, me genera toda una movida institucional. Entonces, hay que saber hacer eso, sobre todo porque somos docentes. Si fuesen otro tipo de empleados, yo digo, bueno, es otra la situación. Pero somos docentes, deberíamos pararnos desde la construcción específica del conocimiento, ¿cierto? garantizar el derecho de la educación de los estudiantes. Sí, Sabemos que tenemos derecho, pero pero más que eso, es más que en eso. cuanto a la continuidad pedagógica, digo. Sí, pero también es otra cosa, es desde otro lugar. Mirá, no pongamos a los alumnos acá. Pongamos a nosotros como profesionales en cuanto al servicio que prestamos. Ahora bien, yo puedo generar acciones preventivas de esto y establecer un buen clima escolar entre los compañeros para cubrir una situación, ¿no? Respecto de la ausencia de alguien. Es decir, está bien, vos no venís. ¿Cómo podemos arreglar esto? Está bien, tenemos algunos niveles pueden usar el 258 y otros no. Otros no pueden usar el 258. Secundaria tiene que pasar 15 días para que cubra unas horas. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Hay que ver, a ver, bueno, ese regente debería pensar, y ustedes deberían pensar para el futuro que tengan un cargo, es ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Qué hago preventivamente? ¿Se entiende? Un conflicto está para eso, para analizar, es decir, ¿cuáles fueron las causas de este conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias que trae? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Está para que lo piense yo solo o es necesario que lo pensemos institucionalmente? Porque, a ver, Mariano falta. Y yo automáticamente puedo pensar, tengo la bibliotecaria, le paso el plan de continuidad. Pero siempre la estoy sobrecargando la bibliotecaria. En algún momento el conflicto se traslada a otra situación, porque no lo resolví claramente. ¿Sí? El conflicto siempre va a estar latente. Si no se resuelve, muta en otra situación. Pero está. El tema es, si nosotros logramos resolverlo, y mientras más partes hacen sinergia, o sea, trabajan unidas para sumarse, mucho mejor. Porque el acuerdo se amplía. Yo ya no tengo a Mariano solo. Ahora, involucré a la bibliotecaria. Involucré a un preceptor, porque se hacen cargo de los alumnos de Mariano. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo voy resolviendo todas estas situaciones que surgen de una pavada? Porque los conflictos más grandes surgen de una pavada. Así que bueno, no sé, plantea usted una problemática, Rosa Centeno, que está ahí. Isabel, soy Rosa Isabel prefiero. Sí. Mi hermana tuvo, antes de ayer, también docente, una situación con una compañera, colega, docente, primaria, en la salida.
la maestra de tercer grado sacaba a los chicos, no terminaron de salir 3 chicos, y los chicos de sexto, que son los que tiene ella comenzó a despedir a esos estudiantes. La maestra de tercero le gritó y le dijo, todavía no terminé de despedir a los chicos, entonces ella le dijo a los chicos que frenaran. Esa situación la llevó la docente de tercero hasta la dirección y empezaron a los gritos porque, o sea, le planteó situaciones que, como vos decís, salieron de otra época. El año pasado vos no me saludaste y bla, bla, bla. Y el directivo escuchaba y no decía nada. Qué Bueno, tremendo eso eso, ¿eh? fue. La pelea, claro, ahí en dirección, a los gritos, y bueno, reclamando cuestiones que habían pasado hace rato y que se ve que mi hermana o sea, según ella, nunca se dio cuenta, no la registró nunca. Eso, entiendo. Claro. Y bueno. Bueno, mira, en eso hay un manual que está ahí no me acuerdo el nombre, pero creo que se llama algo sobre... Espera, estoy pensando... Es sobre investigaciones, es del año 2019 y habla sobre las investigaciones. El tema, cuando uno hace una investigación sobre una situación, lo que tiene que ver es si es una falta normativa o si es una cuestión vincular. Si es una cuestión vincular, el directivo tiene que interceder, tiene que mediar para que las partes puedan bajar el tono de discusión, porque cuando es algo vincular, no tiene un conflicto real. No hay un conflicto real. Vuelvo a este tema del conflicto. El conflicto y la problemática nos llevan a aprender, nos llevan a investigar, nos llevan a dudar de la cosa. A ver, que yo diga, como dicen los pibes, me miró mal, no me saludó, me miró de reojo. Y eso es tan subjetivo que no tiene forma de poder investigar sobre eso. Y entonces hay que buscar otras formas. Hay documentos sobre negociación, resolución de conflictos de esta índole, ¿no? De vinculares, negociación de la Dirección de Psicología. Hay que trabajar con eso, es decir, mejorar el vínculo. Eso realmente no tiene un conflicto. Todo conflicto, vuelvo a esto, tiene que pensarse desde el conocimiento. Es decir, ¿qué genera como conocimiento? Recuerde esto, la escuela es un servicio donde se invierte mucho dinero para construir conocimiento. Si nosotros no tomamos un conflicto para construir conocimiento, nos alejamos de nuestra tarea. Por lo tanto, una cuestión vincular entre dos docentes, entre un docente y una familia, entre un docente y un alumno, entre un docente y un directivo, no está aportando como conflicto, como problemática. ¿Sí? Si quieren decirle en vez de conflicto y problemática, quieren decir pedagogizar una situación, porque eso lo acerca más a las situaciones de conocimiento, bueno, díganle pedagogizar. Pero pónganse en claro que el conflicto no tiene que ver con el enfrentamiento, el conflicto no tiene que ver con la violencia, el conflicto no tiene que ver con lo vincular. El conflicto lleva a construir conocimiento. Si no es así, estamos en otro lado, estamos en otra cosa. ¿Se entiende eso? Entonces van a ver que van a encontrar soluciones. Porque ¿qué tiene que hacer un director con esas dos personas? Y sentarlos a hablar.
Porque no queda otra forma, no hay otra forma. Y está bien, no te saludó en ese momento, no se dio cuenta. ¿Podés creer que no se dio cuenta? Y te dice, no puedo creer que no. Bueno, está bien. Ambas dos siguen su postura. ¿Qué hacemos como director? ¿Qué harían ustedes? Que cada una sigue la suya. ¿Qué harían? ¿De qué grado me dijiste una de tercero y la otra? De sexto, los 2 últimos años de los 2 niveles. Primer ciclo y segundo ciclo. Perfecto. ¿Y una es maestra de qué área? No, de todas las áreas son las 2. Ah, bien, genial. ¿Y qué harían? ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, tienen ese concepto. Yo las pondría a trabajar juntas en un proyecto. Exacto, no hay otra forma. ¿Qué pasa cuando uno pone trabajo en el medio? El trabajo o la tarea nos corre de la situación vincular. Yo les doy una responsabilidad, les delego una responsabilidad. Armen un acto, armen una cartelera, armen una reunión de padres, no sé, armen algo juntos. Ahora, uno no se lo banca, hace el descargo por escrito. Porque yo no te estoy pidiendo que vos la quieras a tu compañera. No te estoy pidiendo que la mires, te estoy pidiendo que hagan un trabajo que yo te encargué, te di una responsabilidad. Entonces, si vos no me podés fundamentar, ¿por qué no haces un... Si vos manifestás que hay enemistad manifiesta y eso es estatutario, perfecto. Generá todos los descargos que quieras. Pero ponete a escribir, ponete a fundamentar. La gente no quiere trabajar. No te va a fundamentar. Sin subjetividad, ¿no? Es decir, escribilo sin subjetividad. Que te haya mirado mal es subjetivo. ¿Cuáles son las pruebas de eso? Eso es una apreciación. ¿Se entiende? No nos podemos manejar como adultos y encima desde un lugar de docencia con subjetividades, con apreciaciones. ¿Entiende? Hay que generar desde el método científico cuáles son los datos que nos llevan a probar eso. ¿Ah? La verdad es que nosotros estamos teniendo, lamentablemente, una cultura del enfrentamiento porque sí. ¿Sí? Pasa en la política. Lo peor que nos puede pasar es que nuestras autoridades tengan ese tipo de postura infantil y vincular. Es increíble, es increíble. O sea, se supone que las autoridades tienen que bajar una manera de modelo, pero no está pasando. Nosotros como docentes también deberíamos pensarnos como modelo. Y entonces en cuanto a esto, y pensar el rol que ocupamos como empleados, como agentes públicos, como pedagogos, como políticos, no políticos partidarios, deberíamos poder reflexionar. El otro día hablamos con Mariano, ¿cómo sé que alguien reflexiona? ¿Cómo sé que alguien toma conciencia? Y a través de sus acciones. Yo le doy una tarea y depende de cómo acciona, yo voy a ir viendo. ¿Por qué? Porque lo corro del lugar vincular. Cuando yo le doy una tarea a alguien, le encargo algo, lo corro de lo vinculado. Objetivamente tiene que hacer una cosa. Y yo voy a evaluar eso que le di para hacer. No voy a evaluar otra cosa, no voy a evaluar si se pintó, si lo miró, si le sonrió, no. Eso es indistinto. Yo voy a evaluar que se cumpla la tarea. Tenemos una tarea docente, hay que cumplir. ¿Se entiende? Entonces, lo que me dice Mariano, genial, un proyecto juntas. Una salida educativa juntas. Una como acompañante de la otra. Cuando te presento una salida educativa, tal me va a acompañar. No, va a ir tal. ¿Por qué? Porque soy la directora y lo digo. ¿Te gusta? Sí. Entonces nos ponemos todo en caprichito. Le vas a decir, ¿por qué? Porque quiero que del ámbito de la escuela, que cuiden a los pibes, que la pasen bien en una salida educativa, que cada uno aporte, pero también que tengan un tiempo de charla, de compartir un sándwich, de sentarse en el pasto, no sé, lo que sea.
¿sí? Que distienda ese vínculo. ¿Se entiende? La tarea, cuando el conflicto se transforma en una tarea central, a todos los corre de su postura de ego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un objetivo común. En eso tiene que ver la sinergia, es decir, sumar en la potencia de cada uno, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas cualidades ni habilidades, así que cuando se suman, mucho mejor. ¿Se entiende? Y es mucho más sencillo todo. Yo creo que la gente se pone en una postura cerrada porque no se toma un mate jugo. Es tan simple decir, tráiganse unos bizcochitos, unos mates, quieren decirse lo que quieran decirse, pero vayan tomándose unos mates. Y bajar un poco los ánimos. Yo digo siempre, ¿no? Viene un papá con todas las ínfulas así, gritando, y yo, bueno, a ver, le digo a la portera, ¿le traes un té, un café? ¿Qué toma? Bueno, le toma algo, nos tranquilizamos, charlemos. Empezar a plantear esto de el escenario donde estamos. Estamos en una escuela. ¿Sí? A veces la gente, por muchas cuestiones sociales, económicas, financieras, no se da cuenta, y sobre todo después de la pandemia, no toma conciencia del lugar en donde está, de su función, de su rol, de su responsabilidad. Y hay que volver a enseñar, es decir, hay que volver a poner a cada uno en su lugar. No reconstruir los vínculos, ¿no? Sí, y pensar, a ver, hemos sufrido en la pandemia que muchas autoridades se han puesto en una postura muy autoritaria y solamente exigen. Y bueno, eso hay que tratar de cambiar, tratar de ir mejorando la situación. Yo creo que a todo docente le gusta ir a la escuela y a los pibes también. Pero están pasando cosas muy particulares. Yo hablo con mi hijo que está en la secundaria, con mi sobrina, y ni siquiera saben los nombres de algunos profesores. Eso marca un alejamiento del docente. Yo sabía quién era mi profesor Lista. Yo sabía quién era mi profesor Hacking. O sea, sabía quién era y sabía cómo me comportaba en cada uno de los momentos. Ahora los pibes, es todo igual. Pero eso es una responsabilidad que hemos generado los adultos. Entonces, así como lo generamos con los pibes, también pasa entre los propios adultos que están en la escuela. Desconocen el lugar. Hace poco mi sobrina me contó que 2 profesores salieron, uno no sé qué le dijo al otro, y a la salida de la escuela se agarraron a las piñas. 2 profesores. Se infantilizó tanto algunas situaciones que, bueno, hay que empezar a deconstruir eso, empezar a repensar. Hay que pensar en estructuras donde se pueda pensar, se pueda decir lo que uno piensa y conceptualizar esto. Es decir, a ver, esto que planteó Mariano, ¿es así de la licencia? Bueno, a ver, dudemos un poco de todo eso, dudemos de lo que uno mismo dice. Y todos pongámonos en esa situación de duda. Entonces, investiguemos, a ver, ¿es así si yo conceptualizo o hay otras formas? ¿Sí? Hay otros conceptos. Bueno, me parece que está bueno que el conflicto se plantee, se escriba, y se permita traer aportes para llevar adelante ese conflicto. El conflicto es genial que nos pase en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros, si leemos lo que son las teorías del caos, uno de los sistemas más complejos y más caóticos es el sistema social. ¿Y por qué? Porque tiene vínculos todo el tiempo que están en conflicto, todo el tiempo. ¿Sí? Y hasta uno tiene conflictos con sus propios amigos, con sus propios seres queridos. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con algo
que sea sobre el querer o no querer al otro, sino porque tenemos posturas distintas, porque vemos la vida de manera distinta, y el tema es, con esas miradas distintas, poder construir un camino común. ¿Sí? Todo esto hay que volver a pensar la escuela. Antes se reflexionaba mucho en la escuela, ¿sí? Cada tarea que daba un profesor, que daba un maestro, era para ponernos a pensar. Ahora se buscan recetas. Bueno, no hay receta. No hay receta. Entonces, acá está el complicado. Que no hay receta. No todo se resuelve de la misma manera, no todas las personas aceptan lo mismo, pero no es de a poco. Bueno, no sé si sirvió para pensar. Que ahora ustedes tienen que, los que están en la gestión, o los que están por dar ahí, que están ahí al límite, ¿ya diste vos, Mariano? ¿O el No, el miércoles. El miércoles. Bueno, anda pensando esto, porque un coloquio también tiene sus conflictos. ¿Sí? Esto es interesante. ¿Cómo? Sí, ya ha pasado esta semana. Bueno, buenísimo. Buenísimo que pase antes. Así ya sabes con qué te vas a enfrentar. Uno puede tener, no sé, haberse leído el 90% de la bibliografía, pero el coloquio tiene sus cosas interesantes. El tema es cómo reacciono yo y cómo planteo una situación amable a quienes están ahí conmigo, ¿no? Es decir, es para pensar. Sí. A veces La son verdad que es coloquio complicado, es un experimento. Sí, es un experimento, Pero yo siempre digo, escuchar es la primera parte de la solución del conflicto, escuchar. Cuando uno empieza a escuchar, y vos, Abel decía, es decir, una dijo, no me saludó hace 2 años. Otra dijo, no sé, inventando, ¿no? Me miro mal. Sí, ¿escucharon lo que dice? Si vos pones a 2 personas, de última, una situación así, grabémosla. A ver, y escúchense, son adultos, es decir, que no te hayas saludado hace 2 años. ¿Hay causas sobre eso? ¿Se pueden plantear situaciones posibles de que alguien no saludó al otro? Yo no, conozco una amiga que si no está con unos lentes así, culo de botella, no reconoce a nadie. Después que lo operaron empezó a darse cuenta de que la conocía y no la saludaba. Y todos pensaban que era asquerosa, que era una mala mina porque no te saludaba. No, no te conocía. Si no te tenía 1 metro, no te conocía. Pero bueno, hay causa. Y causa que uno dice, era una pavada. Pero bueno. Bueno, gente, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Él ya rindió en otra oportunidad, Mariano? Bien, No, es la primera vez. Y soy Ah. instructor, así que nada, no estoy en gestión, nada, así que tengo que tirarme ¿Y la para qué pileta. vas a rendir? ¿Para qué te Para anotaste? director de formación profesional. Ah, bien, bien. ¿Y ya tenés la terna? Hay 2 supuestas ternas de compañeros, pero bueno, porque faltan de las 5 ternas, creo que no llegamos, si llegamos a 3 es mucho, se han bajado unos cuantos. Bueno, esto que dice Marcos, que tiene que ver con poder hablar antes, es muy importante. Por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Armar así un Zoom, armar videollamadas y poder intercambiar pareceres con el otro, fundamental. Para escucharnos, para conocernos, quizás no necesariamente hablar de la normativa o de alguna problemática, pero bueno, si se logra hacer eso es maravilloso, pero si no, por lo menos conocerse, ¿viste?
Sí. respecto a dónde está posicionado cada uno y saber que todos son importantes porque todos se van a necesitar, porque si a vos te va bien, al otro le va a ir bien y así sucesivamente. Eso se Eso lo llama tienen que sinergia. tener en claro. Eso se llama sinergia. Stephen Covey lo plantea como la tercera alternativa, es la suma de las partes. Uno tiene que ir a sumar. Sí. Bueno, la voy a dejar porque voy a entregar libros. Así que bueno. Traelo para Mar del Plata. Sí, estuve hablando y con la gente de Mar Yo del quiero Plata. uno. Estuve hablando con la gente de Mar del Plata y me tienen un problema el CIE de Mar del Plata que terminan a las 4 de la tarde. Y bueno, entonces se me complicaba. Y ahora estoy hablando con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Así que pronto vamos a mandar. Silvia Guetti, te veo mañana. Bueno, Mañana nos vemos. nos vemos.